Hoy hemos traído un invitado muy joven, que es colombiano, de Villavicencio, que realmente domina un montón de temas. Es hispanista y bueno, vamos a hablar de todo un poco para ir conociéndolo y en un futuro pues va a participar más en el canal en temas más concretos, ¿no? Que domina varios temas. Entonces, hace un momento estábamos hablando del, ¿cómo se llama? El Congreso, es que no me acuerdo, Congreso Globalista, ¿cómo se llama? Ah, bueno, no he dicho tu nombre, Eduardo Gómez. Siempre cuando presento se me olvidan los nombres. Eduardo Gómez se llama. Que te habían llamado del Congreso y ¿cómo se llama el Congreso? El Parlamento Global Ah, Hispano, para, el Parlamento Global Hispano. Así, explícanos, a ver, porque yo lo conozco de nombre, no sé lo que es. bueno, el Parlamento Global Hispano busca precisamente eso, un parlamento, una representación del mundo hispano, intentando pues hacerlo parecido a una Comengueda, pero pues ya con gente que represente ideales y diseños de obras industriales y de unión hispánica entre todos los países, respetando pues ya las independencias ya formales de estos países ya, en el caso de Colombia, ya más de 200 años. ¿Y qué te proponían a ti en concreto? No, cada uno tiene que pasar una idea. La idea mía en este Ah, ya. parlamento es rescatar animales domésticos que en España, que son de origen español y que están a puertas de la extinción, debido a que pues en España es un país del primer mundo y muchos de estos animales pues no tienen un uso establecido y eso es lo que más desaparece especies en el caso de los animales domésticos, cuando pierden su uso tradicional, como el toro de lidia, la lidia, o los gallos de pelea o fino, como le decimos en Colombia, la riña de gallos. Entonces, es rescatar ciertos animales, incluso muchos de estos estuvieron intrínsecamente unidos a América, desde el alano español, las ovejas churras, los burros zamoranos, que fueron los primeros burros en traerse a América, y otras muchas cosas. Que no sé si le regalaron aquí a Washington unos burros, me parece, ¿no? Sí, O a a Jefferson. Washington, a George Washington cuando fue primer embajador de Estados Unidos en la Nueva España, en México. Le regalaron unos burros zamoranos y de ahí es que inspiró, ¿cómo es que se llama este partido? El republicano es el que utiliza el Ah, burro. claro. Ah, no sabía. Ah, sí, 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 que su emblema es el burro. Ah, no sabía que era por eso. Porque cuando él le pide al rey Carlos III que pues le dé el mejor regalo de España, él le regala el burro zamorano, por la nobleza y el trabajo y la entrega de este burro. Hay otros burros que también fueron usados en Estados Unidos, por ejemplo, cuando ellos hacen el coas a coas de costa a costa, que es el tren, lo hacen principalmente con el burro catalán, que es el burro más grande que existe, que en Girona, en Cataluña, quedan apenas 600 ejemplares, uno de los animales que también he propuesto que venga a América pues a salvarle la existencia a este animal y además pues ayudar a las poblaciones que más tienen leyenda negra. Hacen dos cosas, dar buena imagen y además pues salvar poblaciones que todavía los pueden usar. Ese es el objetivo mío. Claro, eso es lo importante, que vayan allí a trabajar, ¿no? No que estén. Aquí hay como algunas reservas de burros, pero Y eso, o si del no caballo. producen, no se les puede mantener. Sí, claro, entonces pues eso pasa. Entonces, por ejemplo, el caballo de las marismas del Guadalquivir o otros animales quedan rezagados en reservas y en grupos donde no tienen esperanza. En cambio, en América pues Claro. tienen grandes esperanzas porque pues no es de ningún secreto de nadie que todavía hay regiones y poblaciones anegadas donde estos animales les pueden dar grandes usos y pues salvarle la existencia. Ese es el objetivo o la idea que yo expuse en el Parlamento Global Hispano, donde están burros, vacas, ovejas, cabras, perros, gallinas y gallos que también a veces, muchas veces nos olvidan, razas de ganso, de asnares. Entonces es un objetivo primordial primero buscarles cómo traerlos de nuevamente a América, pues primero para quitar la leyenda negra, entendiendo que estos animales desde la conquista hasta el sometimiento y la población americana fueron vitales para las poblaciones indígenas, sin decir obviamente que estos animales fueron perfectos, ni castos, ni puros, pues porque ni los animales ni los seres humanos somos así.
¿Sabías que Vasconcelos decía que en vez de a los próceres había que hacer un monumento a los burros, que fueron los que Los liberaron de burros, las cargas, ¿sabes? ¿No? A los indios. y pues el mismo Vasconcelos dice que, ya que estamos con José Vasconcelos, el mejor pensador del siglo XX mexicano, él mismo dice, la conquista de México la hicieron los mexicas, los mal llamados aztecas, y la independencia la hizo Hernán Cortés. Y ahora en No, México hay un eso presidente, más bien sería que, o sea, que la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles, los criollos, claro, no, 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 después. no, no, él dice que la conquista la hicieron los mexicas conquistaron Mesoamérica, y la independencia la hace Hernán Cortés con la ayuda indígena, con los choluanos, con los tlaxcaltecas, bueno, con el resto de poblaciones que se suman voluntariamente pues a caer en el imperio mexica, y Ujú. además las familias mexicas terminan entonces tiene que hacer un espíritu de unión en eso. Eso es lo que también con los animales se puede corroborar. Mm, ya entiendo. Y entonces, pero claro, esto es una iniciativa totalmente particular, ¿no? No tiene nada que ver los gobiernos ahí ni nada, ¿no? Y quién Sería, financiaría todo eso? ese es el problema, que tenemos que buscar pues primero la financiación de ese proyecto. Primero, porque los campesinos españoles que vayan a ceder esos animales tienen que dárseles algún dinero, y a los que vayan a traer estos animales acá tienen que recibirlos con la premisa de que tienen que permitirles reproducirse nuevamente para que la gente los conozca y lleguen al nuevo, de nuevamente a América, a ayudar a las poblaciones más pobres, indígenas, negros, y los más distanciados de las obras monumentales de las ciudades hispanoamericanas, de Bogotá, Medellín, Cali, en las ciudades pues más importantes de acá de Colombia. Pues campesinos ya en España, ya que tengan burros y eso, prácticamente, no sé, muy mayores tienen que ser ya, ¿eh? Sí, claro, entonces Los campesinos, digo. por eso, y son gente que continúa con estas razas de animales en uso solo para no dejarlas de extinguir. Y cambio en América sí tienen miles de usos estos animales, desde los perros hasta las gallinas y las vacas, tienen miles de usos que pues acá tienen más explotación que en España por obvias razones, porque en España ya han sufrido un proceso de industrialización, es un país del primer mundo, ya el burro no se usa para las cargas, sino tractores y camiones, y bueno, y todos estos procesos industriales que ha vivido el mundo occidental. Y cambio en los países de Hispanoamérica todavía falta eso. Claro, y las ovejas, todo eso cada vez es más explotaciones intensivas, ¿no? Ya, entonces ya no hace falta burros, ya no hace falta nada, solo hace falta vehículos, Eso, solo falta vehículos. vehículos, y por ahí la gente a veces pues tiene algún animal de lujo, un perro, un Sí, gato, bueno, bueno, por sí, ahí. aquí tienen perros, pero a todo el mundo tiene perro, vamos, eso sí, Ah, como no, animal de compañía. Pero pero pues les gustan las razas raras, ¿eh? O eso, sea, entonces, ¿qué no les pasa? gustan las razas autóctonas. Eso, entonces los perros españoles también han ido en declive porque se han perdido las faenas tradicionales del trabajo. El alano, el mastín, el galgo, el podenco han ido también en desuso, en detrimento de razas extranjeras, del beagle, del labrador, del pastor alemán, del pastor belga, bueno, y de otros perros, ya incluso ya de pelea, ¿cómo es que se llama? El Stanford America Pitbull Terrier, y todos estos animales que pues han ido reemplazando los animales españoles, pero que producen solo insatisfacción. Entonces ese es el objetivo de este trabajo. Mm. ¿Y colabora alguien contigo o es una iniciativa propia tuya nada más? No, solo fue una idea que expuse en el Parlamento Global Hispano, y pues el candidato que llegue a quedar, me imagino que le darán algunos recursos para que intente, por lo menos en el caso mío, viajar a la península y pues ser ponente de esto ante las asociaciones campesinas, por ejemplo, del burro catalán en Girona o del burro zamorano en Zamora o en Aragón, que aún quedan poblaciones, y decirles, mire, nosotros tenemos que ser realistas, estos animales en España se van a extinguir. Les propongo que regalen algunos ejemplares, que estos animales lleguen a Hispanoamérica, y pues que ellos hagan el trato de que los dejan reproducir y que vuelvan nuevamente a ser usados. Pues esto les salvará la vida
a largo plazo a los animales, a estos animales, pues porque hoy en día pues se habla, por ejemplo, en España se habla de la protección del lince ibérico y acá del jaguar, pero se nos olvida que los animales domésticos también se extinguen, también desaparecen por el desuso. Y es más triste porque el animal doméstico ha compartido con nosotros pues los vaivenes del tiempo. En España desde la guerra civil hacia atrás, los animales han sido parte y artífices en ambos bandos, en diferentes contiendas de los conflictos humanos. Sí, cargaban la artillería desmontada, las mulas, ¿no? Por ejemplo, que eso pesaría una barbaridad. Eso. Entonces, Sí. o todavía en la primera gran guerra civil española, del 36 al 39, todas se usaban caballos, todas se usaban bueyes para tirar, bueno, muchas cosas. Entonces ha sido un proceso pues que el humano ha ido deshojando con la industrialización, pero pues se puede Sí. detener el proceso de extinción de estos animales usándolos, porque tampoco la propuesta es que solo se tengan de mascotas, sino que se sigan usando las vacas y las gallinas. Sí, vecina. Entonces, ese es el objetivo que tengo, y pues otro es un libro que estoy haciendo. Listo, cuéntame a ver entonces. ¿El libro que estás haciendo sobre qué trata? El libro va en dos partes. El libro se va a llamar El Edén Inconcluso y el segundo pues se va a llamar El Edén Inconcluso segunda parte, donde cuento la historia de los animales y las plantas introducidas por España en todo el planeta, no solo en América, sino en todo el planeta, como la mandarina, que es de China y fue introducida por los españoles de China a América, y ahora en el sur de España, en Málaga, en Sevilla, en el Levante español es una planta muy conocida, o la Sí. chirimoya, bueno, que son plantas que son introducidas por España en un intercambio de productos agrícolas. Entonces es lo que hago por ejemplo, en la primera parte, que es solo animales, cuento cómo llegaron esos animales, quién los trajo, cuál era el objetivo y si ellos ya lograron cumplir ese objetivo. Porque pues en todos los animales no se cumplió los objetivos que ellos esperaban de esos animales. Pero pues son parte hoy fundamental de la vida rural, urbana y ecosistema. Ujú. Entonces pues ese es el objetivo. Lo que pasa es que, claro, la gente no sabe que la mayoría de los cultivos y de los animales vienen de Europa. Se creen, por ejemplo, que el café y el azúcar son autóctonos de América. Correcto. Y de eso nada. Están bien equivocados. Claro, y fuera de eso, que piensan que solo se trajeron productos de Europa, se trajeron de Asia y de África, y que Claro, eran bueno. vitales para la vida. Por ejemplo, el café llegó de África, de Etiopía, eso se lo robó un sacerdote jesuita español que vivió en Etiopía, se robó uno, lo llevó al Levante español, por ahí al sur, a Jerez de la Frontera, y de Jerez lo llevó a las islas, a Puerto Ah, Rico, y mira. después tuvo su introducción en el Nuevo Mundo. En Ya, Puerto ya, Rico ya, fue el ya. primer lado que se sembró y que dio efectivamente después en Cuba, que incluso hoy en día tanto Puerto Rico como Cuba tienen su propia especie de café adaptado pues a la climatología de estas islas, Ujú, de ujú. estas Antillas mayores. Bueno, el café en realidad es bueno en casi todos sitios, ¿eh? O sea, el de Costa Rica, el de Brasil, el de El, Colombia, ¿no? Y pero incluso el de Perú, que es poco conocido, es muy bueno también, ¿eh? sí, claro, entonces Porque claro, la climatología es muy parecida, ¿no? Allí lo cultivan en lo que llaman ceja de selva, ¿no? Tiene que ser una altura, que esté a cierta altura, pero que sí, no haga tampoco tanto calor. sí, claro, ellos Y dicen que el café esté a más de 1000 metros de altura, sí, claro, ideal. Entonces, ¿qué claro. pasa? Estos lugares ya, ya son más fáciles de poblar y de llevar los cultivos, de llevar, y fuera de eso, utilizan por lo general el café que no utilizan sombra, porque hay unos cafetos que utilizan sombra y estos no Ah, necesitan mira, sombra. no sabía. Entonces, sí, entonces ese café pues es el más común. ¿Por qué? Pues porque se tumbaban los árboles y hay otros pues que los utilizaban para plantar con otras plantas de enredadera, como el maracuyá y otros frutos,
y pues fue vital la llegada de esta planta, incluso para los animales, porque es que eso muchas veces se olvida, los animales domésticos y salvajes se alimentan en gran parte de la llegada de esos frutos, esos frutos sí de forma voluntaria de mano española, en la mandarina que viene de China, por eso se llama mandarina, por el mandarín. Fue traída por el galeón de Manila a México, de México esparcida al resto. Entonces eso también es lo que les recuerdo a la gente. No solo se trajeron frutas o plantas europeas, sino también asiáticas, africanas, claro. y incluso de Oceanía, porque hoy aquí la gente no sabe, pero es muy común la siembra del eucalipto, y el eucalipto es un árbol pues comúnmente de Australia, que come el koala y estos animales de la fauna exótica de Australia. Esa planta también fue introducida por España al Nuevo Mundo. Y España fue la primera que llegó a Oceanía, cosa que muchas veces se desconoce por la historiografía oficial. Sí, claro, quieren pretender los ingleses que ellos descubrieron el Pacífico, pero ya llevaban los españoles ahí, ¿cuánto? Más de 100 años, 100 años, sí, desde mediados del siglo XVI por lo menos. En el mundo hispano también ha pasado eso, por ejemplo, las islas de Juan Fernández, que es el explorador español que estuvo en esa isla, ahora le han llamado la isla de Robinson Crusoe. Robinson, sí. Cuando es una falta de respeto, Robinson Crusoe está inspirado en Juan Fernández. Juan Fernández es el que es real. Entonces dice, no, pero ya hemos caído tanto en tanto degradación que creemos en un personaje ficticio que está basado en uno real. Y el real le cambiamos el nombre al ficticio. Porque Robinson Crusoe se cree que está inspirado en Juan Fernández. Y en todas las aventuras que tuvo este hombre, casi 19 años perdido en esa isla, en el Pacífico Sur, que pertenece hoy a Chile. Sí. No, es que no sabemos de nuestra historia poquísimo, ¿no? Y como el descubridor de las fuentes del Nilo también, que fue un jesuita, no me acuerdo el nombre también. Sí, un jesuita, que es el que llega al lago Victoria, a las Tanganica. Eso es, fíjate, eso sería en el siglo XVII, o sea, eso es... En 1600, o sea, antes de que realmente los ingleses no habían hecho nada, porque si los ingleses ni siquiera querían explorar a América, o sea, no, ellos querían tener sus colonias ahí y no querían entrar dentro, los que querían entrar dentro eran los colonos, pero los ingleses no les interesaba. los ingleses tenían factorías muy sofisticadas. Digamos, ellos tenían producciones de trigo, de algún producto, lo vendían y ese lo vendían ahí mismo y el excedente le buscaban pues comprador. Entonces, incluso hoy en día Estados Unidos tiene ese problema. Las costas del Atlántico son las que son superpobladas y las del Pacífico solas y el centro completamente solo. Sí. Tiene cantidad de estados solos, Utah, Iowa, bueno, Minnesota, los Grandes Lagos, Salt Lake City, bueno, todas estas ciudades que quedan en el medio de Estados Unidos, en donde no hay costa, son completamente despobladas y distantes de todas. En cambio, en el mundo hispano no pasó eso, los españoles fueron ocupando los espacios geográficos que ya tenían poblaciones y estos fueron inundándose con la gente y pues estos generaron su propia economía, como Santa Fe, Bogotá, La Paz, Bolivia, Buenos Aires, Mendoza, Santiago de Chile, Quito. Sí, es que al final casi todas las ciudades importantes son del interior. Eso, entonces, ¿qué pasó? Bueno, Lima no, luego Argentina, pero Argentina, Buenos Aires, pero digamos que Buenos Aires progresó ya al final, ¿no? Cuando se creó el virreinato, antes no. El virreinato porque pues era un territorio completamente sin ningún valor, era un territorio que no tenía ningún valor, el que era costoso era Quito. Venezuela sí ya era importante porque incluso estaba encargada la compañía guipuzcoana desde 1700. Claro, pero Venezuela empezó a ser importante con los Borbones. Antes no era un territorio pobre y abandonado, no, y muy poco poblado. No, siempre tuvo ese problema. Venezuela siempre tuvo ese problema que. Bueno, sí, toda América, no, bueno, es poco poblado toda América, ¿no? No solo eso, que en el caso de Venezuela, como no era el virreinato ni estaba cerca la capital, la Bogotá, pues fue prácticamente dejado a segundas porque pues el puerto importante era Cartagena y Portobelo. Entonces prácticamente Puerto Cabello, La Guaira, quedaron relegadas. No quiere decir que eso estuviera bien, sino son realidades económicas que suceden
en todos los países del mundo. En Claro, España también. es que la monarquía hispánica es que no había economía suficiente para todo, es que era imposible, no había barcos, no había gente, no había productos, es que eso era enorme. Claro, eso es lo que no, y fuera de eso, incluso varios historiadores ya hablan de eso, de los caminos, por ejemplo, de mulas, que iba desde Buenos Aires a Caracas. Sí, sí. Entonces usted De dice, Buenos Aires a Caracas. de Buenos Aires a Caracas iba. Yo conozco que iba del Potosí a Buenos Aires, pero el otro no lo conocían. Pero Ese es eso el es camino. una salvajada. Por eso, y fuera de eso, pues esas mulas tenían que ir parando en ciertas ciudades en vender productos. Entonces el que era arriero, el que vendía productos, tenía que comprar y vender productos de un Claro, lugar a otro para que le fuera rentable. Pues para cargar a los claro, animales, fuera de eso, pues los animales necesitaban descansar diariamente, tenían que pagar posadas, bueno, y la claro. economía que se mueve, incluso hoy en día en Argentina o en Colombia, los que transportan valores en camiones, eso es un dinero monumental, incluso pues en Europa Sí, ya con los trenes donde están las estaciones, hay comederos, hay lugares donde pasar la noche, bueno, todo esto. Y pues, lo sí, mismo en esa época, donde paraban las mulas, estos animales pues descansaban, dormían, se les quitaba la carga, se les daba de comer y eso pues valía. Entonces cada quien que se encargaba de ese menester de vender productos, pues tenía que hacer que la mula fuera rentable desde Buenos Aires hasta Caracas, o desde el Potosí hasta Buenos Aires, o de Quito hasta Santiago de Cali, porque había muchas rutas, no era solo una, sino claro. muchas, y en Casi, México también la casi había. hay más rutas o igual que ahora, ¿eh? Fíjate si hace Sí, siglos de claro. eso ya. Incluso de México a Veracruz habían mulas, de México a Acapulco y de Acapulco a México, de Veracruz a México, porque esas mulas iban y volvían y traían productos llegados de Europa y sacaban productos de Asia hacia, por ejemplo, de Acapulco a Ciudad de México, de Ciudad de México a Veracruz y de ahí pues a Europa. Entonces a toda esa gente había que pagarle, entonces era un manejo económico muy enorme que todavía no se ha explorado bien, todavía no se conoce bien el manejo que se dio con esos animales de tiro, porque era con animales de tiro, no había automóvil, ni tractores, ni nada de estas cosas, ni tampoco se había inventado el tren. Entonces toda Y, esta economía hasta ahora está siendo investigada. y con las repúblicas todo eso se fue al traste, completamente. Sí, lo que pasó fue que la República, voy a ser defensor del diablo. Lo que pasa es que las repúblicas, España era la que se había quedado rezagada por las guerras napoleónicas, bueno, por muchas cosas, y ellos pensaron que quitándose a España iban a ser mejor, iban a estar mejores, iban a tener menos conflictos. Bueno, eh, eso pensaron las élites, que además se equivocaron. no, pues sí, claro, Bueno, pero eso es lo que pensaron. ciertas élites es cierto que porque tomaron el poder, ¿no? Ciertas élites es cierto que mejoraron, ¿no? Pero una cantidad de población ínfima. Claro, no solo eso, que al final terminaron siendo las que degradaron la economía, porque ellos Claro. intentando independizar un territorio lo que había sido siempre, pues porque antes de España no existían, digamos, los indígenas eran una población, un grupo humano, pero no eran una nación, ni tenían una lengua, ni un idioma, ni una religión, nada. ¿Qué Eran pasa? muchas naciones, ¿no? Muchas naciones, un montón de ellas, con lenguas, con costumbres, con religión distinta. Eso es como si Completamente dices diferente. que la Europa del año 3000 antes de Cristo era una nación. Eso es lo que pasa. Claro, es igual. Es Incluso absurdo, hoy es en día, ridículo. que decir que hoy Europa es una nación, entonces le van a decir no, son estados O que África es una nación, cuando hay lenguas, una variedad religiones, culturas impresionante. y etnias completamente diferentes, hasta de Claro, color. Dice, claro, no, es que eso pasó en América. Eran grupos humanos completamente dispersos, que no se conocían muchos de ellos. Entonces claro. era imposible conocer. Entonces, Es ¿qué que esa pasó? gente sí podría comerciar, ¿no? Con los vecinos y tal, pero su ámbito de actuación sería bien cortito, ¿eh? Unos cientos de kilómetros como mucho y para de contar, ¿eh? Se cree que los que más llegaron lejos fueron los de Perú, que se cree que alcanzaron a explorar algunas islas de la Eh, Polinesia. Eso dicen, pero quién sabe.
No, Sí, es hasta muy hay una teoría que dice que la población vino de la Polinesia a Perú. Y sí es cierto que en Perú hay gente que parecen polinesios, malayos o pero hay una filipinos. población en Chile, sí hay una población en Chile que se sabe que sí llegó de la Polinesia, porque solo ese grupo étnico y uno en Polinesia tienen la misma enfermedad, que es inexistente, Ah, mira. que es inexistente, digamos, en el resto del planeta no existe y solo ellos dos tienen esa enfermedad, Ah, qué curioso. entonces hasta con las enfermedades se puede saber de dónde vienen los grupos humanos. Claro, 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 claro. Entonces, por eso Es, te digo, es que tiene que ser todo interdisciplinar, ¿no? Meter todo tipo de historiadores, biólogos, para sacar la verdad, ¿no? Porque los historiadores se equivocan muchísimo, ¿eh? Se no, claro, sacan, y los arqueólogos, ¿eh? Sacan unas conclusiones, ven un pedazo de vasija y ya te contaban hasta el color de los ojos de quien lo usaba, ¿no? Me parece muy ridículo. Son muy fabulosos, ¿eh? Muy fabulosos son. los hechos. La historia y la biología son movibles. Cuando se encuentra un dato que contradice al otro, pero es verdad, pues uno tiene que decir, no, me equivoqué porque no había visto este Claro. dato No, pero o no no lo conocía este dicen. dato. No lo dicen. No, no. No lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sucede esas cosas, pues uno tiene que, por lo menos los aficionados a la historia, tenemos que decir, mira, ya se comprobó que esa enfermedad solo existe en la Polinesia y en un territorio de Atacama, creo, en Chile, donde incluso los españoles narran que estos indígenas o estos pobladores eran pelicrespos. Y pues los indígenas, ellos habían visto a todos pelilizos, dijeron, pero estos manes, ¿de dónde, estos hombres, de dónde salieron? ¿Cómo van a salir pelicrespos y todos aquí son pelilizos? Y que Claro. eran más oscuros. Y que ellos mismos narraban que venían de la Polinesia y que se cree que las corrientes marítimas no les permitieron volver a la Polinesia. Eso se cree. Seguramente. Eso, entonces, pero se sabe que sí se tuvieron intercambios, como los que llegaron a la isla de Pascua. Pero más Sí, allá sí. de eso, pues nunca se dieron a conocer. Incluso los españoles utilizaron esas leyendas para explorar la Micronesia española. Por eso es que los españoles llegaron a Guadalcanal, a las Islas Salomón, donde creyeron haber encontrado el oro del rey Salomón, en las 7 ciudades de Sivas. Ah, por eso se llama las Islas Salomón, por eso. No Sí, sabía. claro, que ellos pensaron que era el oro de Salomón, que lo habían encontrado. Dijeron, encontramos el oro de Es que Salomón. eran muy fabulosos, la verdad. Eran como lo que se leía eran los libros de caballería y todo eso. Bueno, aparte de los relatos también de la Biblia, se conocían, o que la Biblia yo creo que no, los católicos no la leían, ¿no? Como muchos los No, porque, religiosos. Pero eran entonces muy fabulosos en todos, ¿eh? claro, y no solo eso, sino que no se leía no por lo que la gente piensa, sino porque sencillamente la Biblia y esos libros sagrados tienen mucha cosa que no es de comprensión fácil. Claro, Entonces, eso aparte pasó. que tiene unos episodios bien salvajes el Antiguo Testamento, ¿eh? O sea, el Nuevo vale. Los Evangelios sí, pero el Antiguo Testamento te cuenta cada masacre y cada cosa bien fuerte, ¿no? Sí, claro, pero pues esa era la forma de vida de esa época, cuando ellos dicen que tienen que matar a los cananeos y a los Claro, amorreos. y luego un Dios bien vengativo, ¿no? Que no tiene nada que ver con el Dios del Nuevo Testamento, ¿eh? Es totalmente Eso dice diferente. mucha gente, No, eso dice mucha gente que son dos dioses diferentes, pero pues claro, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. O sea, es que es muy difícil casar una cosa con la otra. Entonces no había gran interés en leer el Antiguo Testamento. Esos no, son pues sí lo los hago, por eso protestantes. los Los españoles, protestantes son los que les gusta. lo que pasa es que en el Nuevo Testamento abolió las leyes del Antiguo, cuando Jesús dice que todas las leyes hechas en la ley de piedra, que eran los 10 mandamientos, quedaron aborrecidas porque él era el Hijo de Dios, más allá de que él fuera el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ya crea una nueva ley, él es un Dios que crea una nueva ley, y como él es Dios, pues tiene esa facultad, más allá de que eso sea cierto o no. Entonces, ¿qué pasa? Los españoles pues buscaban las leyendas del oro de Salomón y las 7 ciudades de Siva, y bueno, entonces ellos dijeron que las Islas Salomón era donde estaba el tesoro del rey Salomón. Por eso se llaman Salomón, sí, por eso se llaman las Islas Salomón, por el oro del rey Salomón. No sabía. No lo sabían, ya lo Pues, aprendí. pues no sabía. Pues estaba un poco lejos el tesoro, ¿eh?
Un poco lejos de Palestina, ¿no? Jo, Pero si usted lo mira, pues sí podía ser un lugar explícito para poderlo esconder, porque ahí estaba bien escondido, sí, desde luego. Yo digamos, le si iba a usted buscar lo ahí. piensa, sí, porque usted dice, bueno, de Palestina, usted dice, pero es que de Palestina lo más cercano para que no los descubrieran los romanos sí era coger por el Índico y hacia el Pacífico, Ah, bueno, claro, tienes no, razón, no era sí. hacia el Mediterráneo, porque los romanos, más allá de que eso fuera verdad o no, los iban a estar buscando con un oro cualquiera, y en un Mediterráneo es un mar mucho más pequeño y fácil de encontrar que en el Índico o en el Pacífico, Sí, donde terminaron claro, supuestamente llegando. claro, claro, Y fuera claro. de eso, tanto el Islam como el catolicismo querían darle la vuelta al otro. El Islam quería conquistar Europa por la parte de Portugal y España quería conquistar la parte oriental de llegar a China y la India para Bueno, entrarle pero al imperio eso era musulmán por la... como, como bien utópico, ¿no? O sea, pretender acabar con el Islam desde Sí, China y sí, la India me parece ya pero demasiado pretender. pero el Islam también pretendía eso, por eso se da la batalla de Lepanto, porque ellos querían llegar a Portugal para Bueno, ir... pero ahí estaba cerquita, estaba ahí al ladito. Claro, era más fácil, pero eso no Estaba al era la parte ladito, pero occidental. sin embargo, tú vete desde las costas de China a Turquía, verás el camino que es eso. Pero, Eso es enorme. sí, claro, pero es que ellos estaban comiendo un continente, era el problema de los turcos, estaban comiendo América, porque no lo conocían. Incluso los tronos que ellos se dan, ellos dicen que reyes del mundo, pero nunca se ponen América, porque ellos conocieron América mucho después. Pero más allá Claro. de que eso sea bueno o sea malo, pues el objetivo de uno y el otro sí era darle la vuelta al otro, pues para rodearlo, para irlo soscavando. Y pues los musulmanes estuvieron muy cerca de tener Portugal, no estuvieron tan lejos de su sueño. Bueno, pero yo creo que más bien lo que pretendían era invadir Italia, que estaba más cerca, mucho más cerca de Pero, Portugal. pero es que ellos estuvieron en España y estuvieron en partes de Portugal. No, los turcos lo que pasa es que ayudaron a la rebelión de los moriscos en España. Y en Que yo Portugal siempre ayudaron, digo, a ver tú qué opinas, si tienes una opinión sobre esto. O sea, yo siempre digo, la idea medieval era seguir la reconquista en el norte de África. Entonces sí, Isabel la Católica no lo hizo. Isabel la Católica lo que hizo fue enviar fuerzas a Italia, porque el ejército que fue a Italia era castellano fundamentalmente, a apoyar a su esposo, ¿no? A Fernando. Entonces, ¿cuál sí. fue la consecuencia? Pues que hubo reinos vasallos de los turcos que se hicieron dueños del Mediterráneo occidental. O sea, fue un desastre. Acabaron con el comercio, saqueaban toda la costa de Italia y de España y encima se llevaban un montón de cautivos. Pero por eso mismo se hubo esa lucha. Después por eso es que se hay las luchas en Tánger, en Ceuta, en Manzanquivir, es que se llama el Porque otro puerto, claro, pues la reconquista Tripolitania. tenía que haber seguido después de Granada. O sea, Eso, tenía que ellos haber van a llegado a esperar. un pacto en Italia con los franceses, un pacto, y no pelearse con los franceses, seguir la reconquista en el norte de África para dominar el Mediterráneo occidental, porque al final lo dominaban los turcos. Al final lo que querían ellos era dominar lo que llaman el Levante, la parte sur de España e Italia, donde está pues la pata italiana y donde Claro, está claro, pues ellos, Málaga, sí, ellos y está la pensaban parte, incluso tomar Roma, si podían, o sea, eso está claro, está clarísimo. si Y si ellos hubieran intentaban tomado tomar Roma, Roma, imagínate, pues qué se fueran desastre. acá, pues fueran tenido que mover el papado a algún lado, de pronto a Aviñón como se hizo alguna vez, o se fuera movido a España, quién sabe, porque muchas reliquias de esas terminaron en España por eso, por la persecución islámica. Bueno, y Incluso ahora que hablamos del Papa, ¿y tú qué opinas del poder temporal que tenía el Papa? ¿Era bueno o era malo? era bueno. Lo que pasa Bueno, es que pues, pero lo que pasa es que pues eso se presta también a las interpretaciones individuales de cada uno. Y también eso se ha ceñido para teñir una leyenda negra, incluso en contra de España, y sí, que el moderno Papa ha permitido. Los anteriores no. Por ejemplo, Juan Pablo II, cuando fue a España en su quinto viaje, le dio las gracias a España. Este no, claro, este claro, contradice a España. Y el otro dice, no, tres cuartas partes del mundo católico son gracias a España, hablan español claro. gracias a España, A tienen una España y a costumbre. Portugal, claro, claro.
dicen, no, España fue el que gastó recursos, dinero, plata, perdió hasta dinero haciendo eso, porque España fuera hecho lo de Inglaterra, fuera sido económicamente mejor para ella, pero Por pues supuesto, moralmente no podía hacerlo. claro. Es ¿Por qué? que Por varias el beneficio, propuestas. lo que no entiende la gente se cree que solo buscaba beneficio económico, ser una parte de lo que buscaba. Una No, no, parte. no. Es que es normal. Imagínense que yo voy a evangelizar a donde Claro, sea, yo tengo la religión claro, que sea. Yo esa creo que, empresa necesitaba financiación, entonces que tenían que sacar correcto, dinero. O sea, las catedrales no se hacen gratis, ni los no caminos, solo ni los eso, acueductos. porque es que las catedrales ya no están entendiendo. Antes las catedrales daban educación, enseñaban los idiomas, porque los Claro, idiomas indígenas se mantuvieron fue en las catedrales que se diseñaron en América. Ahí claro. estaban las primeras universidades. Después ya se hicieron universidades como tales, pero los primeros profesores eran los sacerdotes, que eran los que conocían esas lenguas. ¿Con quién más las iba a enseñar? Por ejemplo, el Popul Vuh que tan satanizado ha tenido España, es verdad que se conoce que unos escritos fueron quemados por un español, pero ese mismo español fue el que tuvo que escribir el libro porque era el único que conocía ese idioma. Le tocó aprender ese idioma 20 años y transcribirlo. Y eso se mira facilísimo, pero eso es una completa obra monumental, a pesar de los errores que tuvo esa persona, porque es lo que no estamos entendiendo, que los seres humanos tienen errores. Y estas personas pues tuvieron errores como los tenemos todos hoy en día. Claro. Entonces, esa evangelización pues llevó productos, animales y todo fue necesario para esa evangelización, para ese transporte de España a América, porque España se quedó. Usted dice, no, España no pensaba en irse. Ella sí sabía que en algún momento esos pueblos iban a separar de ella, pero ella no esperaba que fuera a haber una guerra así, y menos después de las guerras napoleónicas, donde la misma América fue la que se negó a separarse de España, porque si fuera sido Bueno, como nos cuentan, pues América se eso suma a España. dijeron, pero era mentira. Eso de que apoyaban a Fernando VII era mentira, era una excusa. Sí, O sí, sea, sí. ellos tanteaban el terreno porque no podían declararse separatistas el primer día. Entonces, bueno, iban tanteando el terreno. A ver, decían viva Fernando VII, pero luego a la larga no les interesaba Fernando VII para nada, vamos, les era indiferente, era una excusa. Ese es Sí, sí, mi modo de verlo. sí, sí, tienes razón, pero esos eran los padres de la independencia, porque la gente Claro, común claro, sí quería claro, claro. seguir siendo parte de Fernando VII, a Sí, sí, pesar de no, los el pueblo errores que. sí, claro, el pueblo sí. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo pues les obligaba prácticamente a que le tuvieran lealtad al rey. Más allá de que el rey fuera bueno, de que hiciera errores, la gente sí quería que el rey continuara. Claro. Pero vamos, Fernando VII era un ser impresentable y no lo digo porque anulara la Constitución de Cádiz, ¿eh? Lo ¿Qué digo fue porque era error? traidor a su padre, traidor a todo el mundo, a sí mismo, traidor a la forma de gobierno, a todo, es que traiciona a todo. Claro, él mismo traicionó y eso terminó al final en el declive, en el Claro, claro, declive, claro, en el claro, declive de su propio gobierno. claro, Como va a claro. ser ahorita el gobierno de España con este señor Pedro Sánchez, va a ser el declive de él mismo. O sea, eran peor los liberales, pero Fernando VII es que era un traidor a la nación. O sea, estaba prisionero de Napoleón porque él se entregó, nadie le obligó, y le estaba pidiendo un miembro de la familia de Napoleón para casarse y le decía, vamos, que, no sé, festejaba sus victorias, en fin, una cosa impresentable. Y luego le propusieron varias veces escapar de donde estaba prisionero, que era un palacio impresionante, y nunca Ya se quiso, negó. ¿no? No quiso, incluso hizo que la Guardia Balona se hiciera matar para él no escapar. Entonces, pues eso no tiene presentación un personaje así. No, había que haberle cortado la cabeza a él y al padre, a los dos. Me parece que el padre era menos malo, pero Sí, el vamos a. padre era menos malo, pero el padre era bien bobo porque ¿por qué abdicó en él? ¿Por qué? Pues porque Es que al final quien le entre, y luego o sea, primero abdicó en él, pero al final quien le entregó la corona a Napoleón fue Carlos IV, no Fernando VII, ¿eh? sí, claro, O sea, pero al final. Fernando VII le devolvió la corona al padre y el padre se la dio a Napoleón, como si eso fuera una finca que eso se regala, ¿no?
Lo que pasó fue que ellos pues creyeron que aliándose con Francia, que habían estado aliados, que también es lo que muchas veces no se dice. Francia había estado aliado con España antes, y pues el problema humanitario que tuvo Francia cuando estalló la Revolución Francesa hizo que muchos franceses huyeran para acá. De ellos pues Liniers es como el más nombrado, el más mentado es pues Sí, Santiago de claro, Liniers, el defensor de Buenos Aires. claro. Pero ellos huyeron precisamente porque este tipo en Francia los perseguían. No, sí, creo que hubo, no sé, el otro día como 300.000 muertos, o sea, una cosa brutal, ¿eh? Claro, y la represión Lo de francesa, la Revolución Francesa fue brutal. y ellos celebran eso como un hecho de libertad, pero uno Sí, dice, sí, ¿qué menuda libertad? libertad, menuda libertad. Parece ser que a los de la Bandé, los opositores católicos de la Bandé, les metían en hornos y los quemaban. O sea, pero que hay documentos sobre el tema, ¿no? Ellos mismos lo describen, incluso Sí, ellos mismos. cuando Robespierre mata a su segundo al mando, él mismo dice que el único que se lamenta es que Robespierre muera después. Ahí ya podemos tener sí, ahí se dice, lo único que me lamento es que Robespierre muera después, es lo que dice. Pero así son los revolucionarios, entre ellos se matan también. Matan a los demás y luego entre ellos también. Así son. Siempre ha sido así. Entonces usted le dice, pero ahí ya sabemos qué integridad tenían estos tipos, porque si eran capaces de Ninguna, matar a la... ninguna. Ninguna, porque... O sea, metieron a Francia fue una ruina y Napoleón fue, vamos, la que montó Napoleón en Europa no tuvo nombre, la sangría, la escabechina que montó para nada. Pero pues también lo que pasó con él le tocó coger también un proceso de guerra que uno lo mira también muy por encima, porque es que él ya cogió el país en guerra Sí, pero y él le tocó, pues, continuaba. Él claro, perdía un ejército y formaba otro, y perdía un ejército y formaba otro, y ¿cuántos franceses murieron con Napoleón? Yo no sé, pero cientos o sea, era increíble. Al final es que no tenía gente que reclutar porque estaban muertos o heridos, sí, claro, él ya no tenía cómo más reclutar gente, era que imposible. no tenía gente. Ya cuando va a Waterloo ya no tenía ni tropas, con Y los luego que ingleses no dicen sabían es lo que dicen, sí, era buen táctico, pero estratega, ¿qué quería? O sea, ¿qué pretendía Napoleón? No lo entiendo, es que yo no lo entiendo lo que pretendía. pues él intentaba tomar España y Portugal y anexar esos No, territorios a Francia, porque eran más ya, fáciles pero logísticamente. si fuera eso tan fácil, ¿no? O sea, es como si fuera quitarle un caramelo a un niño, ¿en qué cabeza Eso es lo cabe? que él pensó, Y y es que luego la invasión rusa suya, es ¿qué que las dos sentido invasiones tenía? fue lo que lo hicieron ¿Qué, fracasar, qué, porque qué futuro tenía el ejército que mandó a Rusia? Pues lo que acabó, aniquilado. Ese es el futuro pues, que tenía. Es que es no que ese tenía fue el problema. sentido. Es que él mismo le dice al general Dupont, que es el que está en España, que a España la conquistaba con 2 cañonazos y un Sí, mosquetazo. sí, con dos, Que era con 2 millones. cuando el Dupont le dijo, por lo menos para conquistar a España tiene que traerse por lo menos 600.000 hombres completamente armados. Claro, claro. Cuando el otro dice que 600.000, pues él dice, eso es imposible. ¿Quién iba a mover 600.000? Eso era imposible. Dice, este pueblo de monjas y de curas fanáticos con 2 cañonazos y un mosquetazo los asusto. Y perdió más de Sí. 600.000. Entonces ahí le demostraron que no era tan fácil. Pensaba que era un paseo. Este Es hijo de que quien puta. ganó al principio militarmente fueron los españoles, porque realmente los rusos fue el frío, el invierno, ¿no? Lo que acabó con su ejército allí en Rusia. Pero en España no, fueron portugueses, ingleses y españoles, ¿no? Y los ingleses de paso, pues ya sabes que destrozaban todo lo que encontraban, ¿no? Todo a su paso. Las fábricas, todo lo que podían lo destrozaban, ¿no? De España. Que es una cosa que no entiendo. ¿Por qué Wellington tenía que ser el jefe del ejército cuando se peleaba en España? Debería haber sido un español o un portugués en todo caso, ¿no? Pero no un inglés.